Caro, no sé si este es el momento correcto para lanzar mi podcast, porque todavía no tengo un producto. Esta es una pregunta real que me hicieron hace poco en una llamada de orientación. Y si tú también te estás haciendo esta llamada, este episodio es para ti. No te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar. Hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy vamos a estar hablando de una pregunta que aparece muchísimo. ¿Cuándo debo empezar un podcast? Y cuando me dicen, me preguntan si tienen que empezar el podcast porque todavía no tienen un producto o servicio, te digo una cosa, lo primero que yo hago es alegrarme, porque se están haciendo la pregunta correcta. Y hoy quiero ayudarte a responderla desde un lugar estratégico, realista y muy alineado a tu negocio. ¿Ok? Entonces, como te digo, si te estás haciendo esta pregunta, ya vas bien, porque hacerte esta pregunta demuestra que ya entendiste algo clave sobre el podcasting estratégico. Tu podcast no es tu negocio es tu negocio y tu podcast es la máquina para expandir tu negocio. ¿Ok? Y cuando tú entiendes esto, ya las cosas empiezan a cambiar definitivamente. ¿Ok? Y eso es un buen indicio. Es más, yo prefiero que me hagan esta pregunta, que automáticamente la gente piense que de una vez va a lanzar un podcast sin pensar en una estrategia. ¿Ok? Entonces, bueno, la verdad es que lo primero que te quiero decir es, buenísimos, kudos, buena manera de comenzar. Y te digo por qué esto es algo que es una buena noticia que tú te estás haciendo esta pregunta, porque mucha gente lanza podcast sin pensar en esto, ¿ok? Y tú ya estás pensando con intención, estás pensando con estructura y tú estás pensando en cómo carrizo voy a monetizar mi podcast. Y eso es una buena señal, porque eso te está diciendo a ti que tú estás comenzando este podcast como una podcaster CEO. Tú estás pensando este podcast en función a crecer un negocio, no en función a, eh, a buscar una moda, ¿no? Entonces eso es un súper buen indicio y te lo aplaudo. Entonces lo que sí te voy a decir es que no te preocupes y vamos a hablar un poquito de, o sea, como que las opciones y por qué en algún momento te puedo decir no y en algún otro momento te puedo decir sí. O sea, ¿cuál sería la razón para comenzarlo? Lo que sí te puedo comenzar diciéndote es que la realidad es que no necesitas tener el producto listo en sí. O sea, tú no necesitas tener una oferta, un producto, un servicio que ya tú estés vendiendo y que estés haciendo dinero. No lo necesitas. Ojo, cuando lo tienes es mucho mejor porque pues ya puedes mandar gente directo y empezar a hacer dinero más rápido. Pero si tú estás en el proceso de crear este producto o servicio, ya tú puedes comenzar tu podcast y lo puedes hacer sin tener el producto listo, pero sabiendo hacia dónde vas. Te repito, el problema no es no tener producto. El problema es no tener dirección. ¿Ok? No es lo mismo no tener un producto que no saber qué carrizo quieres construir. Puedes empezar un podcast sin vender nada todavía, pero necesitas claridad en qué tipo de experta quieres ser, a quién quieres ayudar, qué tipo de solución te gustaría ofrecer más adelante, ¿ok? Porque el podcast te ayuda a construir autoridad, posicionarte como experta y preparar el terreno para vender después. Y para todas mis amigas creadoras que están escuchando esto, creadoras o curadoras, quiero que tengas algo demasiado claro. Tu negocio no es producir el podcast, ¿ok? Ese no es tu negocio. Ese puede ser el negocio de una persona que sea productora de podcast, ese puede ser el negocio de un estudio de podcast, pero tú no ganas dinero produciendo un podcast. Tú ganas dinero cuando tú vendes un patrocinio en ese podcast, ¿ok? O cuando tú promocionas algún producto que seas affiliate y te den una comisión por cada persona que venda, o sea, que, mejor dicho, que compre el producto
y tú te ganas una comisión. Es demasiado importante que tú entiendas que tu producto o servicio al que estás yendo es en ese modelo de negocio. Nadie te va a venir a tocar la puerta a decirte yo me muero por estar en tu podcast. Eso normalmente no pasa. No le pasa ni siquiera a las podcasters grandes. ¿Ok? Entonces, sin importar si eres experta o creadora, tienes que tener la mente demasiado clara y entender hacia dónde vas. En el caso de las creadoras, capaz no tienes que tener ya lista la oportunidad de oferta para que te compren, aunque yo siempre les digo a las creadoras que eso lo tienen que tener listo porque usted no sabe nunca quién puede abrir la billetera para querer ser parte de su podcast. Pero cuando eres experta, que estás construyendo, te puedes tardar, claro, no te vas a tardar una eternidad. O sea, aquí lo que puede ser es que estás montando tu podcast y en el momento que estás grabando todavía no tienes el producto final. Pero que sí vas a tener, tú vas a tener una idea hacia dónde vas a ir. Y pues obviamente lo otro que también vas a hacer es vas a ir creciendo tu lista. Entonces aquí es cuando te digo que puedes empezar estratégicamente aún si no estás monetizando, ¿ok? Entonces, si no estás vendiendo hoy, puedes empezar a trabajar con mucha intención desde el día 1, ¿ok? Ahí, literalmente, esto es un caso real con una cliente que tengo. No tiene definido aún su producto, pero ya aclaramos cuál es el nicho, cuál es su audiencia, cuál es el problema principal. Todavía no sabemos si esto va a ser un taller, va a ser un curso, va a ser un acompañamiento 1-a-1, va a ser un mastermind. Eso todavía no lo tenemos claro, cómo va a ser esa oferta específica. Pero ya sabemos cuál va a ser el contenido que se va a crear, que esté alineado hacia ese rumbo donde ella quiere ir. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que el feedback de la audiencia la va a ayudar a construir un mejor producto. Por supuesto, y aquí vamos un poquito con más allá del podcast, de esto es una recomendación a nivel de negocio. Lo lógico es que, o sea, apenas puedas, empiezas a tratar de monetizarse un desayuno en tu casa, sea un evento, algo. O sea, una reunión virtual, una clase que así cobres $30 por persona, no importa, pero tienes que empezar a ver. Obviamente eso, si estoy hablando de $30 por persona o un desayuno, algo, es algo sencillo, ¿no? No te vas a armar un super signature program y lo vas a vender a $30. No, vas a empezar a probar qué son esas cosas que quiere la audiencia que tú les ayudas a resolver. Pero definitivamente yo espero que estén entendiendo la diferencia entre no tener producto at all, ¿ok? Pero sí tener una ruta hacia dónde quieres ir o no tener producto ni ruta, ni nada, no sabes. Voy a crear un podcast solo por crear un podcast. Si tú me estás diciendo, voy a crear un podcast solo por crear un podcast, yo la verdad es que no sé a dónde quiero ir, no sé qué tipo de negocio quiero tener, no sé a quién quiero ayudar, no sé cómo lo voy a hacer, no sé nada, ahí yo te diría, frena, tienes que trabajar esto primero y luego vas a ir. Si ya tú lo tienes claro hacia dónde quieres ir, mas no tienes todavía el producto o servicio específico, pudieses comenzar a hacer tu podcast porque el tipo de contenido es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto también se une un poco a algo que ya les he dicho antes, que tu podcast es como un laboratorio de tu oferta. ¿Ok? Porque tu podcast no solo comunica, también te va a ayudar a validar. Ok, por ejemplo, en tu propia experiencia, te va a ayudar porque te va a dar acceso a las primeras asesorías que puedes dar. Y, por ejemplo, yo les puedo decir que en mi caso, ok, yo agarré y creé ya yo venía haciendo asesorías, yo tenía como un tipo de acelerador que no se parece ni es nada en comparación a lo de ahora, que es una divinidad, o sea, es un programa que tiene un componente online, tenemos plataformas tanto en calle, o sea, una cosa bella, es así no comencé yo, chicas. O sea, literalmente yo estaba en una comunidad, créete lo que se les ha mencionado, creo que de hecho en el último episodio hablamos de eso, y había alguien específico de ahí, que era amiga mía de hace muchos años, habíamos perdido el contacto, y ella vio que yo estaba ahí, y ella sabe que yo soy podcaster desde hace muchos años, y yo en ese momento
A ver, yo ni siquiera me acuerdo si ya había comenzado a producir podcast de nuevo, pero ella sabía lo de mi podcast y me dijo, yo quiero que tú me ayudes a hacer un podcast así. Y invitó a otras amigas porque iban a hacer un podcast juntos. Esa fue mis primeros clientes literales, así como de este acelerador, de este programa. Lo monté con ellas y eso fue, y tuve otros clientes y fue como mutando, viendo dónde necesitaban, dándome cuenta que habían algunas cosas que era mejor que se las hiciera yo, otras cosas que ellas aprendieran, y hoy en día tenemos un programa espectacular con diferentes maneras. Tenemos el mismo programa, pero versión do it yourself, que lo hacen a su propio ritmo con las llamadas mensuales. Otra que es el 1-a-1, que es para las personas que quieren aprender a hacerlo, quieren que su equipo aprenda y están 3 meses con nosotros y además tienen acceso 1 año a la plataforma. Y luego tenemos el de Done for You, que es donde nosotros le implementamos todos, ¿no? Entonces, nada de eso hubiese podido hacerse si yo hubiese esperado a que eso estuviese perfecto, ¿ok? Entonces, fíjense, yo lancé mi primer acelerador y ese primero, luego lancé como el de la plataforma y ahora es otra cosa totalmente distinta, pero a mí me ayudó y en mi caso que yo tenía el otro podcast rodando, que es edición limitada, que por cierto, no sé si a ustedes les gustaría que hablar un poquito de podcast edición limitada, podemos hablar porque yo tengo 2 podcasts. Y ese podcast edición limitada nada más tiene 6 episodios de menos de 10 minutos cada uno ahorita y la gente también llegaba por ahí. Entonces, cuando ellos escuchaban, yo veía qué era lo que les gustaba, qué es lo que no les gustaba, y eso me ayudó realmente a hacer mi programa. Y de hecho, tan es así que yo volví, después de que hice el programa completo, regrabé esos 6 episodios, porque originalmente eran 12 y eran mucho más largos, y ahora no solo, o sea, está el programa mucho mejor, sino que el podcast en sí, esa edición limitada, también está mucho mejor. Y entonces se complementan. Entonces, ahí es cuando uno empieza a hacer esos productos o servicios, y cuando empiezas a tener tu podcast, tú empiezas a ver preguntas repetidas, la necesidad de una estructura, la importancia de un framework, ¿ok? Y por medio de tu podcast, si todavía no son clientes, puedes escuchar a la audiencia, detectar patrones, ¿ok? Ajustar la oferta antes de escalar, que literalmente fue lo que hice yo. O sea, no se lo estoy diciendo como un cuento por allá, es literalmente lo que hice yo, ¿ok? Entonces, fíjense, pero me encantó esa pregunta porque volvemos a lo mismo. La parte de la monetización es demasiado importante y es cómo tu negocio está haciendo dinero, ¿ok? Y esto es tan, pero tan importante que por eso es que Podlatinas siempre empezamos, no importa si estás en el acelerador regular a tu propio ritmo con el apoyo al mensual, no importa si estás en 1-a-1, no importa si estás en Done for You. Nosotros siempre comenzamos con la parte del módulo de oferta, por eso también el pilar número 1 de nosotros es monetización clara, ¿ok? Y lo primero que decimos es como que, ok, ya tienes que tener demasiado claro cómo haces dinero. Y si no lo sabes, literalmente, o sea, adentro del acelerador nosotros tenemos una clase extra que es justamente de oferta. ¿Por qué es demasiado importante? Porque eso, me di cuenta que había gente que no tenía eso claro. Si ya tú tienes claro eso, buenísimo. Pero si no, pues obviamente tienes que trabajar en eso, pero lo puedes hacer a la par siempre y cuando entiendas hacia dónde vas. Si no tienes la menor idea, pues obviamente tienes que comenzar trabajando eso. Entonces es demasiado, demasiado importante. ¿Y qué se hace en esa etapa? Se define qué quieres vender, se definen metas económicas, se define hacia cuáles son esos 12 meses, ¿ok? En los próximos 12 meses, ¿qué hay en el horizonte para ti? Demasiado importante tener eso claro, ¿ok? Claro, 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 ¿ok? Cuando tú estás como que, ok, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Porque eso es lo que te va a ayudar a ir armando ese producto o servicio, que no va a ser el mismo siempre, lo más probable es que vaya mutando, es la realidad, ¿ok? O sea, la verdad es que si no hay claridad en la monetización, todo lo demás se va a desordenar. Y ojo, monetización comenzando en negocio. O sea, la cantidad de personas que yo veo y de las que sé, por supuesto, porque estoy en esta posición, que tienen un negocio, quieren ser coaches, quieren ser asesores, quieren ser consultores y no están proactivamente haciendo que su negocio genere. Y entonces piensan que con el podcast van a solucionar ese problema.
si tú no tienes idea hacia dónde vas y no estás vendiendo algo, es muy difícil que el podcast te ayude. En cambio, si tú lo tienes claro y lo que estás utilizando es el podcast para ayudarte a construir, perfecto, lo estás haciendo bien. Pero si lo estás haciendo sin rumbo fijo y sin que sea estratégicamente, pues obviamente eso no va a funcionar. Entonces, bueno, la verdad es que si tú eres experta y sabes que quieres tener un podcast, pero todavía tienes dudas de cuándo y cómo o dónde empezar, ¿sabes qué? Te invito a reservar una cita de orientación con nosotros, ¿ok? En esta llamada vamos a conversar sobre tu idea, vamos a ver dónde estás hoy, y cómo puedes estructurar tu podcast de una forma estratégica e intencional. Y pues obviamente te vamos a hablar un poco de las opciones que hay en Podlatinas para poderte ayudar a lograr esas metas. Te voy a dejar el link aquí, podlatinas.com/llamada. Te repito, podlatinas.com/llamada. Igual te la estoy dejando en las notas del show para que entres y pues hablemos. Las llamadas las hago yo literalmente. Carolina, aquí presente, soy la que las hace. Y bueno, nada, me encantaría saber de ti y pues ayudarte. Si ya tú estás decidido a que quieres crecer tu negocio y quieres apoyarte en el podcast como la máquina para expandir tu negocio, pues vamos a hablar y vamos a ver si estamos alineados y si tu proyecto está en un lugar donde pues el podcast tenga sentido para trabajarlo. Y hay momentos de que yo he dicho claramente, mira, no, creo que tu negocio no es para un podcast. En algunos casos de productos que no, o sea, no tienen realmente sentido hacer esa inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. O capaz en estos días estaba hablando con una chica que le digo, bueno, capaz tu caso es hacer mejor un podcast de edición limitada y sencillamente lo tienes ahí para ayudar a calentar a tu audiencia, pero no tienes que estar todas las semanas produciendo contenido nuevo. Eso también es una opción. ¿Ok? Entonces, bueno, si te quisieras hablar y ver cuáles son las opciones para trabajar con nosotras, tenemos distintas opciones, como les he comentado antes, que se adaptan a los distintos negocios, flexibilidad de pago y muchas cosas más, porque al final del día yo lo que quiero es ayudarlas a todos ustedes a poder lograr el impacto que quieren lograr. Yo sé que yo sola no puedo crear, o sea, esa ola de impacto que quisiera en la comunidad latina y por eso he decidido ayudarlas a todos ustedes a lograrlas porque juntas sí podemos lograr ese impacto. Y entonces, bueno, te dejo aquí de nuevo, podlatinas.com/llamada, si quisieras hablar con nosotros, bueno, hablar conmigo y ver cómo nosotros te podemos ayudar a lograr tus metas. Gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao.